Por favor, vamos a comenzar. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos a este acto sobre la UNED y el territorio. Si les parece bien, antes de empezar con el acto en sí, me gustaría invitarles a ver unas imágenes que hemos preparado para que vean y se hagan una idea de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, que es el objetivo fundamental que nos trae hoy en día. Así es que adelante, vídeo. La UNED, en su compromiso por la extensión del conocimiento para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, ha puesto en marcha, en colaboración con el Ministerio de Universidades, el proyecto La UNED y el territorio, la universidad ante el reto de la despoblación. La UNED de la provincia de Zamora cuenta con una cátedra de población, vinculación y desarrollo que da respuesta a este reto del Ministerio. Con este proyecto, la UNED contribuye a partir de su experiencia de vocación social asentada en el territorio al desarrollo de las zonas más despobladas del interior, en lo que se ha denominado España vaciada. Todo esto es posible gracias a su red de centros nacionales, que abarca todas las provincias y que se extiende no solo a las capitales, sino también a localidades con menor población, lo que permite dar cobertura a grandes áreas como Barbastro, Ponferrada, Tudela, Cervera, Tortosa, Motril, Calatayud, Baza, Úbeda, Valdepeñas o Plasencia, entre otras muchas. Además, hay que destacar la presencia de la UNED en las capitales de las provincias más despobladas, como por ejemplo Teruel, Soria, Burgos, Cuenca, Zamora, Guadalajara, Ávila, Palencia o Segovia. En todos estos lugares, la UNED posibilita el acceso a la universidad de forma online y semipresencial, con una importante oferta de estudios universitarios superiores que contribuyen a mejorar el capital social y a fomentar el desarrollo de los distintos territorios. Con el fin de dar respuesta a estos objetivos, la UNED en la provincia de Zamora ha constituido la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo. Fruto de la colaboración de entidades públicas y privadas de la zona, se ha adaptado el modelo universidad-empresa para contar con un instrumento efectivo que vehicule la apuesta de la universidad por el futuro de este territorio. La cátedra se constituye con la misión de analizar el impacto de la población vinculada en el desarrollo socioeconómico y cultural en el ámbito geográfico del centro UNED en Zamora, las provincias de Zamora, Salamanca, el sur de la provincia de León y el oeste de la de Valladolid, con especial significación en las áreas rurales. Se crea un observatorio de la población actual y se analizará de forma especial la población vinculada, estudiando los más importantes factores de vinculación. Se fomentarán proyectos de capital relacional destinados al fortalecimiento de población vinculada y sus asociaciones en particular y a la sociedad zamorana en general. La cátedra es un proyecto abierto e inclusivo en el que complementariamente podrán colaborar diferentes instituciones y entidades. Hacemos UNED. Somos UNED. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es una introducción muy adecuada para dar sentido y coherencia a un acto tan importante y tan relevante como es este.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la mesa que nos preside, a nuestro rector Ricardo Mayral, al vicepresidente de la Diputación y presidente de la Junta Rectora y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, que yo soy el decano de la facultad, y también a nuestra vicerrectora Rosa Martín Aranda, y darle la bienvenida a todos ustedes. Darle la bienvenida también a las numerosas autoridades de Pueblo, Benavente, Puebla, y también a las empresas que han hecho posible con su colaboración y con su empuje y su apoyo esta cátedra, que les diría que es la coherencia perfecta entre el papel que tiene que servir la universidad pública y nuestra universidad como universidad pública más importante en este país, de servicio a la sociedad. Me atrevería a decir que en el problema más importante y más grave, social, geográfico, territorial, que tiene que afrontar la España en este momento y, sin duda, uno de los principales retos de futuro. Y es importante y relevante este acto y el nacimiento de esta cátedra, porque muy probablemente el tiempo se nos agota. Han sido muchas las iniciativas que se han puesto en marcha, también los fracasos y los éxitos relativos que hemos tenido, pero sin duda esta es una oportunidad relevante, probablemente como ninguna. Y digo que es relevante porque yo creo que existe un consenso institucional para afrontar el reto demográfico, las desigualdades territoriales. Y eso que se ha venido en llamar la España vaciada, que a mí me gusta denominarla como el problema de la despoblación y de la España olvidada, de una manera muy singular. ¿Por qué? Porque por primera vez existe una voluntad política, un consenso político, y existe una voluntad también financiera y presupuestal para que efectivamente pongamos en marcha ese conjunto de medidas. 130 ha calificado nuestro Ministerio de reto demográfico, para que efectivamente podamos poner en marcha aquellos ámbitos que frenen el proceso de despoblación, que hagan posible una normalización dentro del desequilibrio territorial que ahora mismo tenemos en nuestro país y que se puede calificar perfectamente en un desequilibrio que se basa principalmente en criterios de desigualdad de servicios, de desigualdad de oportunidades, de desigualdad en cuanto a crear esos lazos para frenar, en la medida de lo posible, el desarraigo como problema colectivo e individual de muchas personas, entre las que me incluyo, que tuvieron que abandonar su tierra para que efectivamente pudieran buscarse los recursos en otros sitios, y que van arrastrando ese equipaje emotivo y emocional que trasladan a sus hijos y a sus nietos de que efectivamente hay algo que les vinculó, esa parte del olvido, que sin duda hace una mella tan terrible en nuestra percepción individual y me atrevería a decirle la percepción colectiva de este país. Y yo creo que es importante esta cátedra porque supone poner en consonancia qué papel puede jugar la UNED, qué papel puede jugar nuestra universidad, qué papel pueden jugar nuestros centros y qué papel pueden jugar las iniciativas dentro de nuestros centros en ese conjunto de 130 medidas que quiere poner en marcha nuestro Gobierno junto con la colaboración de todas las comunidades autónomas y diputaciones para que efectivamente podamos frenar algo que ojalá estemos a tiempo de frenar. Y es un acto de coherencia en el servicio público que somos, porque me atrevería a confesar, puesto que estamos en nuestra casa y es UNED y no, yo creo que no se va a interpretar como una petulancia ni como una soberbia intelectual, probablemente somos, nuestra universidad, nuestros centros, lo último que queda para articular todo el territorio en este país. De las pocas cuestiones, de las pocas instituciones que articulan
todo el territorio, desde principios de igualdad. El principio de igualdad rige el funcionamiento de nuestra universidad, igualdad, acceso a la educación con independencia de dónde esté usted, de la edad que tenga, de los recursos económicos que tenga, etcétera, 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 pero también igualdad a la hora de considerar todos los territorios en el mismo sentido. Instalar capacidades formativas para que estos territorios efectivamente sean capaces de crear recursos propios, sean capaces de crear alternativas y utilización de los medios económicos con los que cuenta. Ayer, por ejemplo, hicimos una visita, estuvimos en la que sería Antonio Vicente Pastor, correcto, y el conjunto de empresas que verdaderamente hacen territorio. Más que hacer empresa, hacen territorio y articulan sin duda el territorio con las personas que se resisten a abandonarlo. Y yo creo que eso es fundamental, y es fundamental poder hacerlo desde una herencia. Yo creo que la cátedra sobre población, vinculación y desarrollo parte de una herencia, de un trabajo importante, fundamental. Un trabajo importante, fundamental, que básicamente pues, lo ha realizado nuestro centro de Zamora, y el que hasta ayer fue su director, Juan Andrés Blanco, que yo creo que ha sido la referencia fundamental de todos los estudios, el conjunto de investigaciones que ha desarrollado el Centro de Investigación de Población de Castilla y León, y que en gran parte pues, es el artífice de que hoy estemos aquí. Y también, sin duda, pues darle todo el éxito y toda la suerte al nuevo director, a Antonio González, que, por cierto, ayer salió su nombramiento como director y fue abuelo por primera vez, con lo cual yo creo que sin duda va a tener mucha suerte en este recorrido. Bien. Y decía que es un trabajo recoger una herencia. La cátedra recoge una herencia y plantea ámbitos que son importantes en este momento con esas propuestas encima de la mesa. Y es qué papel no solamente pueden jugar pues, todas las pequeñas y medianas empresas y todas las instituciones públicas en el territorio para empujar esta dinámica fundamental para frenar la despoblación, sino también colocar en la nueva agenda política e institucional lo que el Centro de Zamora y la nueva cátedra puede aportar, con todos sus acompañamientos posibles. Y eso supone colocar al centro, nuestro centro asociado de Zamora, y a nuestra universidad, y a Zamora y a los municipios que colaboran en la cátedra, pues Benavent y la Puebla de Sanabria, colocarlos en una situación estratégica que es fundamental. Es fundamental siempre y cuando tengamos claro de dónde partimos, cuáles son las raíces del problema que tenemos que solventar, cuáles son las causas que lo han provocado y cómo podemos ayudar para que efectivamente dentro de esas 130 medidas podamos ayudar a que efectivamente podamos frenar, sobre todo en Zamora, en toda la región a la que aspira la cátedra, a analizar, investigar y para que efectivamente podamos neutralizar esa dinámica tan perversa y tan terrible de la despoblación. Si yo le pudiera transmitir pues, algunas de las conclusiones de nuestro grupo de investigación, decirles que nuestra facultad sin duda tiene los principales investigadores en diferentes ámbitos. Estoy pensando ahora mismo en nuestros grupos de investigación en los 3 departamentos de Sociología, en nuestro departamento de Ciencia Política y de la Administración, pero me atrevería a decir también en la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos sin duda, y hay que decirlo con orgullo, los mejores investigadores y técnicos en el análisis del medio rural. Y eso es importante decirlo porque entra en consonancia con ese apoyo recíproco que sin duda la cátedra va a tener, Juan Andrés, a tu disposición todos nuestros medios para que efectivamente podamos orientar los primeros caminos y las líneas fundamentales que nos tenemos que plantear. Estas líneas fundamentales les diría que parten de un problema fundamental. Es un problema que
les diría que, por no remontarme pues, a los finales de la Guerra Civil y de los años 60, y es que, como gran parte de los países latinos, hemos apoyado y apostado por modos productivos que, abandonando el modo productivo tradicional, que es la agricultura, nos hemos apoyado principalmente en una ganancia inmediata que daba la utilización de servicios, los medios productivos asociados a la playa y el turismo, y los medios productivos asociados principalmente pues, a la construcción en las diferentes fases. Hablamos ahora de la crisis del ladrillo, pero nos olvidamos que principalmente el desarrollismo de los 60, 70 y 80 estuvo muy asociado con esos sectores que han ido cayendo y levantándose, pero siempre ha existido una constante fundamental, y es que el medio rural ha sido principalmente olvidado. Ha existido un mal endémico respecto a la construcción de las políticas públicas, puesto que no se han construido desde el ámbito más cercano a los ciudadanos, y efectivamente la búsqueda de recursos, el olvido del campo, el olvido del medio rural, el olvido de las comunidades ganaderas y campesinas, ha sido esa bola de nieve que ha ido creciendo hasta una situación probablemente insostenible. No nos engañemos, muy probablemente, por mucho que hagamos, por mucho que trabajemos, por mucho que estas 130 medidas logremos ese consenso y coordinar las acciones que la pongan en marcha, va a haber algunos procesos que ya son irreversibles. Lo que queremos es que efectivamente aquello que podamos frenar y que podamos contrarrestar, lo podamos hacer. Luego, por lo tanto, primer problema, tenemos que hacer efectivo un sistema productivo en donde la agricultura y la ganadería, acompañado con los recursos propios, tanto del turismo rural, tanto de nuestros productos de economías solidarias, cooperativas, ganaderas, propicien, me atrevería a decir, capacidades propias, incluso a pesar del olvido de algunas instituciones y de algunas políticas públicas, hacer posible capacidades propias de resistencia para dar respuesta probablemente pues, a servicios públicos o a la gestión de bienes públicos, que muy probablemente pues, por la desatención de algunas políticas públicas y de algunas administraciones no podamos afrontar. Luego, por lo tanto, el medio rural tiene que buscarse capacidades propias de resistencia para que efectivamente esa despoblación sea frenada y hacer posible, en la medida de lo posible, que esas poblaciones vinculadas, que somos todos, yo creo que todos somos poblaciones vinculadas de un medio territorial. Yo, bueno, pues defiendo mi abuelo, mi bisabuelo de toda la zona de Villarrín de Campos, y aunque yo me considero también conquense, yo creo que todos aquí pertenecemos a poblaciones vinculadas que sin duda mucho tenemos que decir. Veo además sentado a nuestro el rector Gerardo Costa y bueno, pues toda la familia que es de aquí, pero todos nosotros sin duda tenemos desde las grandes capitales ese ámbito fundamental para responder dentro de nuestra responsabilidad individual para que nuestra tierra, la tierra de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y bisabuelos, verdaderamente encuentren una normalidad que hasta este momento no han encontrado. Luego, por lo tanto, ya tenemos un tema que es fundamental. Tenemos que hacer posible, en esa ecuación perfecta que va desde la formación hasta la investigación, sin duda, porque esto es una prueba también evidente de que nuestros centros en el territorio pueden ocupar importantes labores de investigación y de desarrollo, sean el motor fundamental. ¿Para qué? Para encontrar medios propios, en donde la alianza pública y privada es fundamental. Yo creo que esa ecuación perfecta entre conocimiento, instituciones públicas y privadas son la ecuación perfecta para que efectivamente podamos llevar a cabo las medidas de las diferentes cátedras y las diferentes medidas que tenemos en el territorio. Y yo creo que hay otro elemento
que es fundamental. El otro elemento fundamental que se deriva de nuestros grupos de investigación y que es importante en este momento tenerlo en cuenta es que medidas como las 130 que nos propone el Gobierno en el reto demográfico, o medidas como esa que se ha denominado 100-30-30, 100 megas para comunicar en el territorio, 30 kilómetros para comunicar las grandes capitales y 30 minutos del acceso inmediato a servicios públicos. Bien, esa medida está muy bien. O otras medidas, por ejemplo, nuestra cátedra, sin duda, con el liderazgo de Juan Andrés, vamos a tener sin duda algunas propuestas, teniendo en cuenta que la idea fundamental de estas cátedras no solamente es el estudio y la investigación, sino la aplicación en medidas concretas que puedan instalar capacidades y fortalecimiento en el territorio. Bien, todas estas medidas no van a funcionar, primera recomendación, si no se construyen de abajo arriba. Si más allá de ser una declaración política, que es muy bonita, si más allá de actos pues, como pudieran ser este o puedan ser otros, si no se construye desde el territorio hasta las instituciones. Si el territorio no tiene un protagonismo activo fundamental, esta es una pieza fundamental, las cátedras que la UNED está poniendo en marcha son piezas fundamentales para hacer posible que efectivamente sea la voz del territorio la que lleve el liderazgo fundamental de las medidas públicas y privadas. O sea, el territorio tiene que sentirse protagonista de su propio destino. Porque si esto va a ser básicamente un apoyo económico, financiero y presupuestario, que sea como esa lluvia que cae sobre el terreno, pero que luego básicamente no esté plantada la semilla interna del territorio en ese campo, pues sí vamos a tener probablemente pan para hoy, pero hambre para dentro de 10 años. Luego, por lo tanto, primer requisito fundamental, ayuntamientos, diputaciones, iniciativa pública local y privada local tienen que llevar el protagonismo fundamental del destino de esta España olvidada. Luego, ese es el primer requisito como conclusión del trabajo investigador que hemos realizado. Segunda conclusión en relación con la primera. De forma inevitable tiene que ser acciones no solamente de desarrollo, sino de desarrollo continuo y sostenible. ¿Esto qué significa? Esto significa que esto no se acaba en 130 medidas, ni en la medida 100-30-30, sino que esto tiene que ser una labor continuada, que va más allá de apuestas concretas, coyunturales o temporales, que va más allá de partidos, uno u otro o otros y uno, que va más allá pues, de esfuerzos locales o de protagonismos personales o institucionales. Si España, sus poderes públicos no asumen que esto tiene que ser una labor continuada, sostenible, esta batalla la tendremos perdida. Ya casi la tenemos perdida en el tiempo. Tenemos una oportunidad fundamental, pero tiene que ser una labor de Estado, insisto, que se construya de abajo arriba, del Estado más cercano a los ciudadanos, que son nuestras comunidades, que son nuestras organizaciones de vecinos, que son nuestras organizaciones de empresarios, que son nuestras organizaciones sociales y formativas. La UNED sin duda juega y puede jugar un papel fundamental. Y el tercer elemento en donde la UNED yo creo que entra de una forma directa, la tercera recomendación. Tiene que existir un cambio de la cultura territorial, de la cultura política, de la cultura democrática en este país. Esto no es una batalla de una generación, es una batalla de esta generación y de las generaciones que vienen. Luego, por lo tanto, es fundamental un cambio de nuestra cultura democrática en donde el hecho rural, nuestras comunidades rurales, nuestras comunidades campesinas, nuestras comunidades ganaderas, ocupen un lugar nuclear, no tanto en el discurso, eso la ha ocupado siempre, sino en la voluntad institucional, en la voluntad presupuestaria y en la voluntad decisoria. Y eso tiene mucho que ver con la propia estructuración del poder
descentralizador en España, tiene mucho que ver con los ámbitos de coordinación que probablemente no tenemos en este país, tiene mucho que ver con el ámbito de la gestión y de la voluntad de la conciliación de los intereses públicos y privados, y tiene mucho que ver con una agenda país, con una imagen de Estado. Y eso solo es posible si la labor la empezamos en las escuelas. En nuestra universidad ha apostado, yo diría que es probablemente pues el objetivo más fuera de lo que son nuestros objetivos históricos, y yo creo que en nuestro plan estratégico, del que nos va a hablar sin duda nuestro rector, en nuestro plan estratégico, que hemos asumido todos los centros y todos los grupos de investigación, el tema de la despoblación ha pasado a ocupar el primer punto en la agenda formativa y en la agenda institucional. Pero eso servirá de muy poco si eso es un esfuerzo solo de la UNED, del centro asociado de Zamora, de Ponferrada, de Teruel. Si no existe verdaderamente un cambio en nuestra cultura social, en nuestra cultura política y en nuestra cultura democrática, esto es una batalla perdida. Luego, por lo tanto, cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades, la UNED en el ámbito que tenemos, el Centro Asociado de Zamora en el suyo, el Cátedra en el suyo, pero cada uno individualmente debemos asumir esto como un reto fundamental, que las poblaciones vinculadas sean verdaderamente el motor fundamental de lo que en este momento tenemos por delante, que es muy importante porque a fin de cuentas estamos hablando de nuestra propia supervivencia y eso es importante tenerlo claro. Y yo creo que me he enrollado mucho. Sin más, pues casi voy a dar la palabra a nuestra vicerrectora de investigación, Rosa Martín Aranda. Tienes la palabra. Pues muy buenos días a todos. Me alegra ver tantas caras conocidas y queridas en esta sala. Desde luego hoy es un día muy importante, no solamente para el territorio de Zamora, sino también para todas las personas de Zamora, las que están aquí hoy, las que están en su población y las que están muy lejos. Porque precisamente estos proyectos de investigación, de cooperación, en lo que hay unos objetivos muy bien marcados y escritos, lo importante son las personas y el trabajo que esas personas pueden hacer. Desde luego digo que es un día importante porque hoy, 35 años después de que la UNED se fundara aquí en Zamora y casi 50 años después de que la UNED tenga su origen allá en los años 72, nos encontramos una colección de personas, de instituciones, de ayuntamientos, Caja Rural, instituciones públicas y privadas, en las que han confiado en la labor de un centro asociado como ese de Zamora y en la labor de una persona. Y voy a especificar el nombre de nuestro querido Juan Andrés Blanco, porque ha sido el director ejemplar en el que todo el mundo ha confiado hasta llegar a este momento en el que nos encontramos ante un proyecto innovador, totalmente nuevo, que va a ser referencia en la UNED y en otras universidades para el desarrollo del territorio que tanto ocupa la política nacional e internacional en estos momentos. El que hayamos llegado a este punto no es algo sencillo. Es el trabajo día a día de muchas personas que te han acompañado, Juan Antonio. Has dejado muy alto el listón a nuestro querido Antonio, que va a coger el relevo, además de ser abuelo, va a coger el relevo importante de tener ese objetivo entre sus manos. Pero el título de esta obra, de este proyecto de investigación en el que hemos trabajado en estos últimos años, y quiero agradecer también aquí la presencia fundamental, no solamente hoy, sino a lo largo de todo este proceso de formación, de elaboración, a lo que es el director de la oficina de la OTRI de nuestra universidad, que es el señor Sixto Hansa, que aquí nos acompaña. Dicho señor, pero es un amigo, además de un señor. Esta persona ha sabido entender, interpretar, estructurar lo que son las ideas y los objetivos y la generosidad que todas las personas que habéis confiado en este proyecto vayan a colaborar de forma constructiva y práctica, puesto que, además del título, que es muy importante, población, vinculación y desarrollo, son palabras clave que nos permiten vislumbrar lo que está detrás de todas ellas. En cuestión de población, podemos decir que muchas personas escriben, hablan, oímos de lo que es la población, la despoblación, pero quizá no sabemos realmente lo que significa. Tenemos que estar en una tierra como esta, que puede ser una de las más despobladas de España o que ha sufrido la despoblación, para darnos cuenta que allá donde estén las personas de Zamora somos capaces de realizar un trabajo importante para que esta tierra se vuelva a poblar.
Para eso existen tecnologías, existen conexiones. Eso es lo que trata esta cátedra, precisamente de conectar a todas aquellas personas que tienen esa vinculación con este territorio. Y lo vamos a conseguir. La vinculación, esa vinculación también es muy importante y en este momento hay que volver a reconocer el trabajo de todos estos años, Juan Andrés, que has realizado desde el Centro de Estudios de Migraciones de Castilla y León. Es fundamental para que todos nos convenzamos de que ese trabajo de mirar al pasado nos permite construir un futuro mejor. Y vamos a construir entre todos ese trabajo que nos va a permitir sacar adelante no solamente lo que es el patrimonio agroalimentario de esta región, que es tan rico y conocido en todo el mundo, vino, queso, etcétera, mucha riqueza alimentaria, sino también ese patrimonio cultural y artístico que tan evidente es cuando uno pasea por las calles, como decíamos anoche. Eso es un reconocimiento a ese trabajo diario que has realizado a lo largo de todos estos años. Y, desde luego, lo que es el desarrollo. Ahí intervenimos lo que es la universidad. La UNED, el Vicerrectorado de Investigación, la Oficina de Transferencia, en cooperación con todos ustedes, lo que tenemos que hacer es precisamente, de forma imperativa, llevar a cabo, ejecutar esos proyectos, darles un cauce que tenga una transferencia a la sociedad. La gente habla, investiga, todos hacemos muchos trabajos, escribimos artículos, pero, sin embargo, de unos años a esta parte es cuando nos hemos dado cuenta que si esa investigación no la transferimos a la sociedad, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo los investigadores. Esa es la misión de la OTRI, esa es la misión de la universidad y del Vicerrectorado de Investigación. Allí se trabaja a diario para conseguir estos objetivos, pero, desde luego, sin esas personas, sin todos ustedes, todos vosotros, que nos estáis haciendo acreedores de vuestra confianza, no seríamos capaces de llevar a cabo un proyecto tan interesante como este. Dentro de lo que tenemos escrito en el convenio del que tanto estamos orgullosos todos, instituciones públicas, privadas, ayuntamientos, Caja Rural, universidades, desde luego hay muchos objetivos y yo les invito a todos ustedes, los que no han leído, que lean y accedan a lo que es los objetivos que vamos a desarrollar. Ese observatorio en el que ya tanto pensamos en lo que vamos a trabajar, lo que vais a trabajar, pero quería reseñar lo que es un aliciente para la sociedad, para los jóvenes sobre todo, para esos que tienen ese estímulo de su sensación de población, de vinculación, que es el premio, que no sé si habrá ocasión de que igual puedas explicar en qué va a consistir un premio interesante que se va a poder desarrollar a través de la cátedra para poder despertar esos intereses de crear otras nuevas ideas que seguro que aquí no se nos han ocurrido para que seamos capaces todavía, a través de esta vinculación, de poder llevar a cabo muchos más objetivos que nos sirvan para hacer convencer a la gente de que aquí es importante trabajar, es importante, aunque estemos en otros puntos distantes de la región, para llevar a cabo lo que es esa población del territorio del que tanto estamos orgullosos. Y para la UNED es muy importante esta conexión, desde luego el haber tenido una persona como Juan Andrés es muy gratificante el poder llegar hoy y que esto sea casi como el final de una etapa en que tú has sido el total partícipe y en el que has conseguido la confianza de todos. Hemos trabajado más de 20 años juntos, Juan Andrés, llevando pruebas presenciales, llevándola a la investigación. Ha habido una constante en toda nuestra relación, que es la profesionalidad con la que has trabajado, la lealtad a tu tierra y a tu universidad, y desde luego de eso tenemos que estar muy agradecidos y tenemos que aprender muchísimo de todo lo que has hecho y cómo lo has hecho. Así que muchas gracias por todo, gracias a todos ustedes los que han sido partícipes de esta primera sesión de creación de la cátedra y desde luego que desde la UNED no les queremos defraudar, no les vamos a defraudar, vamos a hacer desde investigación todo lo que sea posible para que esto llegue mucho más lejos de lo que ahora mismo estamos todos pensando. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra vicerrectora Rosa Martín Aranda. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta Rectora de este centro de la UNED, vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y alumno destacado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, don Jesús María Prada Saavedra. Muchas gracias, querido decano, que además aprovechar la ocasión podéis dar fe de que no te he preguntado, porque además eres profesor mío, ninguno de las que puedan caer en septiembre. No hemos ni tratado el tema. Bien, yo creo que mi papel aquí, además de breve, es sobre todo de agradecer.
Quiero agradecer al rector magnífico que nos acompaña hoy aquí en su primera visita al centro, agradecerle la apuesta por esta cátedra y quiero además, lo había dejado para el final en las notas, pero quiero agradecerte la sensibilidad de haber nombrado a un director del centro de Zamora. Teníamos la posibilidad de que nombraras a un director del centro de la central, de Madrid, pero yo creo que has tenido la sensibilidad de nombrar a un director zamorano, Sanabrés, que sustituía a Juan Andrés. Yo le transmití al vicerrector de Centros Adscritos el agradecimiento. Yo creo que la UNED en Zamora es algo más que una universidad, es una institución, está implicada en el territorio, está implicada con todos los procesos culturales que se desarrollan y por eso nos parecía fundamental tener también a un zamorano que dirigiera la UNED en los próximos años y, por tanto, darte las gracias por esa sensibilidad. Gracias también a la vicerrectora, Rosa, a decano, querido Gustavo, y también darle las gracias a todo el personal del centro de la UNED en Zamora. Yo voy a ser políticamente indiscreto. Ayer, como buenos anfitriones, invitamos a cenar pues a nuestros visitantes, ¿no? Y se sentaba el rector en la mesa, yo no sé si él tan siquiera es consciente de eso, se sentó en la mesa, miró al horizonte, es decir, al resto de mesas, y hizo una expresión que a mí me chocó. Bien, bien. Esa expresión la hiciste ayer noche y yo creo que una cara de satisfacción era la expresión de la satisfacción que te producía el tener a todos sentados a la mesa. Es decir, yo creo que esta cátedra no es una cátedra cualquiera, para nosotros es una cátedra importante, sobre todo por la presencia de todos los que participamos en ella. Por eso quiero agradecer uno a uno a los ayuntamientos de Zamora, de Puebla de Sanabria y de Benavente vuestra apuesta, a la Caja Rural, a Covadú, al Consorcio de Promoción del Ovino, a la empresa Lechegaza y también a la cooperativa Asovino por apostar por este proyecto. Claro, no lo teníais fácil, porque os mandé a Juan Andrés a negociar. Entonces, no era fácil decirle a Juan Andrés que no. Por lo tanto, agradeceros, independientemente de aportaciones o de participaciones, la presencia es fundamental. Y lo decían antes mis predecesores en el uso de la palabra, las soluciones tienen que salir del territorio y nadie mejor que vosotros, nuestra caja, nuestros cooperativistas, nuestros agricultores y nuestros ganaderos para conocer los problemas del territorio, para conocer los problemas de nuestros pueblos y darles soluciones. Yo siempre digo que esta cátedra será útil o no será útil en la medida que, además de analizar los problemas, nos ofrezca soluciones para mejorar la vida de los zamoranos, de los que viven en el medio rural y también en la capital. Por lo tanto, ese es el instrumento, esa es la finalidad por la que al menos la Diputación apuesta decididamente por esta cátedra, ser útil a nuestros ciudadanos. Por eso quiero agradecer a la UNED la apuesta decidida por esta cátedra. Ha sido trabajo duro, de negociación también con el vicerrectorado, pero yo creo que hoy es un día grande para Zamora, grande para el centro de la UNED de Zamora y yo creo que seremos ejemplo de muchas cosas. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de tener esta cátedra y orgullosos de nuestra provincia, con nuestras debilidades, con nuestros problemas, pero este es el ejemplo de que unidos podemos hacer cosas grandes. Y lo primero para conseguir esos objetivos es que los zamoranos creamos en nuestra provincia y peleemos por ellas. Por lo tanto, a todos, de corazón, muchas gracias. Y ya está. Muchas gracias, Jesús. Por último, tiene la palabra nuestro rector Ricardo Maidán. Hay que ir quitándose cosas, ¿saben? En fin. Querido presidente y vicepresidente de la Diputación Provincial, vicerrectora de Investigación, decano, rector honorífico, profesor Genaro Costas, resto de autoridades, alcaldes, alcaldesas, director general de Caja Rural, queridos amigos, distinguida audiencia. Para mí como rector es un gratísimo honor estar hoy aquí compartiendo el inicio de un proyecto que en buena medida es un ejemplo de lo que debe ser la universidad del siglo XXI, una universidad atenta a los desafíos de la sociedad, atenta sobre todo a los problemas que nos presenta este nuevo escenario del siglo XXI y con la capacidad de devolver y aportar soluciones desde lo que yo entiendo que son las credenciales o las mejores credenciales del académico, que no son otro que el conocimiento que generamos a través del estudio, de la investigación y de la reflexión. Y todo ello hay que hacerlo siempre en colaboración con quienes conocen bien la realidad de los territorios. Y en este sentido, efectivamente, ayer tenía la gratísima sorpresa de estar y ver en torno a una mesa sentadas a tantas y tantas personas que sienten un profundo
yo diría, una profunda sentido de lealtad, de amor hacia su territorio y hacia su tierra, y que en la medida y en cada una de las diferentes responsabilidades que ostentan lo demuestran día a día. Para mí fue un placer y, desde luego, esta cátedra, esa expresión, esa materialización en torno a lo que es la alianza entre la universidad, las instituciones y la empresa, va a redundar en objetivos y en resultados muy positivos. Y es algo que va en estrecha consonancia con lo que ha sido la UNED, lo sabe bien el rector honorífico, el profesor Genaro Costas. Mire, dentro de un año cumplimos el 50º aniversario y aprovecho este foro para invitarles a todos cordialmente a los muchos actos que se van a celebrar. Pero la UNED nace con una profunda vocación social. Allá en el año 1972, es decir, se intenta, esa vocación social es uno de los rasgos constitutivos, uno de los principios definitorios, fiel al principio regulador de que todos los hombres, de que todas las mujeres de este país, más allá de su condición, edad y lugar de residencia, les estoy diciendo, en el año 1972, pudieran acceder a los estudios, a una formación universitaria. Y así empezó la UNED, con una profunda vocación social que durante estos 49 años ha ido acrecentando y se ha expresado en lo que yo entiendo que es la universidad con el mayor campus de Europa. 61 centros nacionales, 14 centros en el exterior. Es, bueno, el trabajo, el crédito que muchos rectores, todos sus equipos han ido elaborando a través de todos estos años. Fíjense, les digo 14 centros en el exterior que se van a convertir en 17 con la apertura del centro en Portugal, un centro que además es muy importante, me lo señalaba Juan Andrés ayer, por la colaboración que se puede establecer precisamente entre Zamora y Portugal. Eso ya es una realidad, pero también UNED Colombia, y espero que, una vez resueltas los conflictos políticos, podamos también celebrar la apertura de UNED Marruecos. La UNED sigue en plena expansión, haciendo gala precisamente a esa vocación social que es uno de los principios, como digo, y uno de sus rasgos constitutivos y uno de los principios fundacionales. Y mi deseo como rector es precisamente acrecentar esa labor social, porque entiendo que en una sociedad de progreso la universidad y las instituciones han de guiarse por un principio que me parece ineludible: la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y es así como queremos seguir a través de nuestros centros territoriales participando de forma muy activa en lograr que nuestra sociedad sea más próspera, más justa, más ilustrada y más solidaria. Y en el Plan Estratégico 2019-2022, al que hacía referencia precisamente el decano, en ese proceso, y uno de los objetivos es la modernización de nuestra universidad, y muy en particular la revitalización de nuestros centros territoriales, que hasta ahora es uno de los factores diferenciales con respecto a otras universidades. Ese campus, el mayor campus de Europa, se plasma precisamente en estos centros territoriales. Centros territoriales que han venido desempeñando y seguirán desempeñando una función esencial en cuanto a la gestión y la transmisión del conocimiento a través de las tutorías. Pero en ese proceso de modernización, en esa mirada más allá de lo que debe ser la universidad del siglo XXI, la pregunta es cuál es y cuál debería ser ese salto cualitativo que deben dar nuestros centros territoriales. Y evidentemente eso pasa precisamente por reconvertirlos en foros donde podamos impulsar acciones como el emprendimiento, la empleabilidad, la transferencia del conocimiento, la divulgación y la investigación. Yo creo que es básico el reconvertir, el añadir todas estas funcionalidades, porque la consecución de todos estos objetivos, tanto materiales, inmateriales, intelectuales, etcétera, etcétera, no lo olviden, dependerán en buena medida del peso que asignemos a la ciencia, a la investigación y al conocimiento en una universidad y, por consiguiente, en una sociedad consciente de su saber, y en una universidad que sea capaz de anticipar. Y esa capacidad de anticipación, esa capacidad de ver más allá de lo que, o de poder identificar lo que va a ser relevante en los próximos, no años, meses, es donde radica
la esencia de lo que yo entiendo por innovación. La innovación no es una réplica de lo ya existente, sino es precisamente saber discernir, identificar qué es lo que va a ser relevante en los próximos meses que nos va a tocar vivir. Y en ese sentido y en este contexto, precisamente estamos impulsando esta nueva visión de los centros. Centros que es la voz más cercana que tiene la UNED a los territorios. Y evidentemente, en alguna ocasión me lo habrán oído decir, que la UNED, en este reto territorial, la UNED, con su red de centros, lo señalaba el decano, actúa como una auténtica resistencia que dignifica lo local, abriéndolo a la universalidad del conocimiento. Pues bien, en este contexto nace la cátedra que hoy presentamos, una cátedra de población, vinculación y desarrollo, dirigida por quien ha sido hasta ahora el director del Centro Sociedad de Zamora, el profesor Juan Andrés Blanco, al que me referiré un poco más adelante. Y precisamente una cátedra en la que, en este contexto de dar respuesta a los problemas, a mí no me gusta hablar de problemas, me gusta más hablar de desafíos, porque efectivamente estamos viviendo tiempos complejos, tiempos recios, tiempos atribulados, pero tiempos fascinantes también, porque en buena medida nuestra generación está siendo partícipe de un momento convulso, sí, pero de un momento que va a marcar el inicio y la definición de un nuevo escenario, de un nuevo paradigma que se puede hacer extensible a todos los ámbitos y a todas las responsabilidades que ustedes están desempeñando. Pues bien, en este contexto nace esta cátedra, y nace esta cátedra para dar respuesta a un desafío, el reto demográfico. Fíjense, el reto demográfico que no es algo nuevo. España ha sido un país de migración ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, movimientos demográficos como la Operación Canguro, la Operación Búfalo. Recordemos los pastores vascos que emigran a Idaho en Estados Unidos, a los cántabros, a Maine, Vermont, a Haití, en fin, por no mencionar toda la emigración a México, donde nunca... Yo aquí siempre quiero reconocer el papel tan fundamental del presidente Cárdenas, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido un país de procesos migratorios muy relevantes y que evidentemente lo recoge muy bien Manolo Campo Vidal en un libro que les recomiendo. Él dice que uno de los problemas y una de las causas es precisamente que la revolución industrial llegó 50 años tarde a nuestro país, y eso explica gran parte de todos estos procesos migratorios. Pero más allá de cualquier consideración sobre las causas de estos procesos migratorios, es cierto que estamos ante un desafío, el reto demográfico, y esta cátedra viene en un momento muy pertinente y en un lugar especialmente, en fin, destacado, precisamente porque Zamora ha sido una provincia donde ha experimentado una pérdida de población importante en los últimos años. Y desde la universidad y en esa visión de querer trabajar por y para la sociedad, nace esta cátedra. Nace esta cátedra que es tributaria, por otra parte, del estudio y de los estudios que se venían haciendo en el Centro de Estudios de Migraciones Castellano-Leonesas, que el director ha llevado impulsando con la organización de seminarios, etcétera, etcétera, y que se va a recoger en acciones concretas. Ese observatorio, yo lo señalaba en una entrevista que me hacían, ese observatorio yo creo que es fundamental para lo que nos va a permitir tener una foto fija, hacer un diagnóstico de cuáles son las poblaciones o qué poblaciones migraron y de qué forma pueden, en una mirada de vuelta, pueden vincularse de nuevo al territorio. Porque miren, los procesos migratorios son duros, tienen evidentemente un componente de desarraigo, de pena, de dolor, porque es así el abandono de tus raíces. Y creo que viene en un momento también para recuperar esas emociones y de tal forma que todas estas personas que tuvieron que emigrar puedan sentir que su hogar es el que es y que pertenecen a, bueno, pues que sientan sus raíces y que puedan hacer algo en colaboración con los principales agentes del territorio. Insisto, fíjense, se habla del reto demográfico y estamos en una época de grandes discursos, pero convendrán conmigo que lo que hace falta es establecer narraciones bien articuladas, bien formadas. Espero y deseo, y estoy seguro de que así será, de que en esta cátedra podremos y se podrán establecer esas narraciones bien formadas que se van a materializar precisamente en acciones muy concretas. Una, la puesta en marcha del observatorio. Dos,
evidentemente, la organización y capacitación. Ayer en la cena lo hablaba con varios cooperativistas, a los que quiero agradecer sobre todo todas las ideas que me aportaron. Es decir, la capacitación de nuestros estudiantes, de tal forma en ámbitos que ahora, bueno, podemos pensar que son distantes, pero que van a formar una parte central de lo que va a ser el presente y el futuro de la sociedad zamorana. Podemos capacitar, porque al capacitar estaremos impulsando algo en lo que yo profundamente creo, el emprendimiento y la empleabilidad. Nuestros centros territoriales es el mejor foro, precisamente, para impulsar acciones hacia el emprendimiento y hacia la empleabilidad. Así, y solo así, lograremos fijar población, lograremos frenar los procesos de despoblación y despoblamiento. Y aquí tenemos ejemplos de muy buenos emprendedores, a los que yo también tuve ocasión de conocer ayer. Y quiero mostrar públicamente mi respeto hacia la gran labor que están haciendo. Visitamos la quesería, conocimos a Manuel Fariña, conocimos a muchos cooperativistas con los que tuve el honor de compartir, es decir, de hablar con ellos durante la cena. Director general de la Caja Rural también, en fin, alcaldes y alcaldesas, donde me mostraron precisamente cuál era esa sensibilidad. Ustedes son el mejor socio para que esta cátedra sea realidad, para que dejemos los discursos y pasemos a articular narraciones bien formadas. Y no lo haremos por un asunto personal, o no lo haremos por vanagloria de los que ocupan esta cátedra, sino lo haremos porque sentimos como servicio a la sociedad a la que nos debemos. Y yo les quiero agradecer su ejemplo, precisamente, de dedicación y de emprendimiento y de empleabilidad, porque uno se quedó francamente impresionado. Y, evidentemente, una cátedra con estos objetivos, con esta envergadura, pegado al territorio, necesita, evidentemente, socios que conocen bien el territorio, y se ha señalado anteriormente. Y eso es lo que yo pude percibir en la cena de ayer. De allí mi expresión, vicepresidente y presidente de la Junta Rectora, porque creo mucho en la alianza, y a eso me voy a referir. Pero no antes querría, antes de terminar esta parte de la cátedra. La cátedra, como todos los proyectos, los conforman las personas, y yo quiero singularizar mi agradecimiento a Juan Andrés Blanco por haber asumido este reto, por haberlo hecho posible. Efectivamente, yo también estoy seguro de la capacidad persuasiva para lograr, bueno, pues armar todo un patronato lleno de empresas, colaboración pública, privada, etcétera, etcétera, y que en buena medida es parte de su entusiasmo, de su profunda convicción y lealtad institucional, lo que ha sido una constante durante sus 38 años de servicio público a la UNED. Desde aquí, y me vas a permitir, como adelanto de alguna otra actuación, me vas a permitir que, en fin, que públicamente agradezca tu trabajo, que se torna en referente para quienes te suceden y que en este caso es un ejemplo que, en fin, bueno, pues que para los que aquí estamos y muchas otras personas tienen la enorme capacidad de producir la admiración que hoy todos sentimos hacia tu labor y hacia tu magisterio. Y, evidentemente, miren, los proyectos no solo son grandes por la envergadura de los objetivos que persiguen, que por supuesto lo son, y los objetivos de esta cátedra son, desde luego, ambiciosos. La ambición constructiva, no la malinterpreten, debe ser y es uno de los rasgos inherentes del buen investigador. Insisto, no solo los proyectos son grandes por la envergadura de los objetivos que persiguen, sino además son grandes porque reclaman la cooperación interinstitucional. Y en este sentido, vicepresidente de la Diputación Provincial, director general de Caja Rural, alcalde, alcaldesas, Zamora, de Benavente, en fin, no quiero olvidarme a nadie, de Sanabria, de todos los cooperativistas
que forman parte de esta cátedra. Muchísimas gracias, porque, insisto, los proyectos son grandes porque reclaman la cooperación interinstitucional. Yo creo mucho en la colaboración y, además, cuando les decía que estamos en un momento difícil, complicado, son momentos recios, pero apasionantes, esos momentos apasionantes que van a arrojar un nuevo escenario que entre todos y todos juntos, sin fisuras, debemos ser capaces de articular, reclaman la cooperación. Son inconcebibles sin la cooperación. Miren, estamos en un momento donde hay que reclamar la cultura del pacto, la cultura del encuentro, la cultura del diálogo, la cultura de la confianza basada en la acción conjunta entre equipos. Es absolutamente clave y es así, solo así, como podremos, lógicamente, lograr los objetivos. Ustedes son los que conocen mejor la realidad del territorio y son los que van a aportar precisamente todas, en fin, ese diagnóstico tan certero que ayer ya alguno de ustedes me adelantaba y que creo que es fundamental escuchar. Miren, todo esto, la cultura del encuentro, de la alianza y esa capacidad para generar alianzas es vital en el siglo XXI. Y tal como yo concibo la universidad debe ser un lugar de encuentro, donde el respeto a los diferentes saberes y a las ciencias plurales no solo nos permitan conocer el mundo mejor, sino lo más importante, y ese es el objetivo de esta cátedra, transformarlo creativamente en un mundo mejor, en un mundo más sabio, en un mundo más justo, en un mundo más solidario, en un mundo más respetuoso con el planeta, en un mundo más ilustrado. Estoy seguro de que así será. Y por eso, a mí, le comentaba ayer al director general, mire, cuando me preguntan en muchas entrevistas, rector, ¿cuál es la universidad del siglo XXI? Bueno, ¿cuál es y hacia dónde va? Mire, más allá de los programas pujantes, competitivos, que debe tener de investigación, que deben formar parte de la esencia de una universidad, de una renovación de la oferta académica, de esa mirada internacional allende de nuestras fronteras. Más allá de todo esto, la universidad del siglo XXI debe ser una universidad presidida por los valores universitarios. Valores como la capacidad para entender al otro. El diálogo es fundamental. Entender el disenso. Mire, y el disenso, como nos recordaba Javier Muguerza, es decir, el disenso, la capacidad para discrepar, sin que eso suponga escisión, ruptura y división, y mucho menos ni exclusión ni demonización del otro, sino que lo que supone es la sensibilidad para entender que la realidad es compleja y que obedece a realidades plurales. No solo eso, el diálogo, el disenso, sino la generosidad, la perseverancia, el esfuerzo y el afán de superación son muchos de los valores inherentes al universitario, inherentes a los emprendedores, a los cooperativistas, a las empresas que conforman este gran proyecto universitario. Y estoy seguro que será un ejemplo no solo de la envergadura y el alcance de sus proyectos de investigación y de transferencia, sino que también resultará una fuente de inspiración en cuanto a los valores que de este proyecto se desprenden. Estoy seguro de que así será y, en fin, lo veremos en los próximos meses. Quiero concluir y lo quiero hacer casi remarcando por donde, en fin, decía que era un grato honor estar con todos ustedes en lo que considero que es un proyecto universitario paradigmático, por lo que supone de una universidad pública con una destacada proyección social cercana a los desafíos de la sociedad, atenta a lo que los principales agentes tienen que aportar y, evidentemente, con la humildad básico, absolutamente. La humildad es uno de los rasgos característicos del buen investigador. La humildad es el sentimiento que uno siente y uno tiene ante la envergadura del objeto que estudia. Y, insisto, la humildad para poder precisamente arbitrar y ofrecer soluciones a estos grandes desafíos. En fin, yo lo que les animo a seguir haciendo universidad, pero no cualquier universidad. Sigamos haciendo la mejor universidad, aquella inspirada en los valores de la ciencia, del conocimiento, aquella inspirada precisamente al servicio público de la sociedad y, evidentemente, aquella universidad hecha en colaboración. Miren, la ciencia y el conocimiento, lo llevo reclamando, en estos tiempos difíciles es la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor, la pasión por lo posible. Y esa pasión por lo posible es la construcción de un futuro mejor, hecho
o presidido por los valores y hecho en colaboración con todos. Porque miren, la ciencia es tan grande que, como decía Benedetti, cuando conocíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Estoy seguro de que seguiremos generando respuestas, pero alimentando preguntas. Y es así, solo así, como nuestra sociedad será más ilustrada, más justa y más solidaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Se da por concluido el acto.